Amén. Pues muy bien, iglesia, formalmente permítanme bendecirle, que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga mucho, pero mucho más. Amén. Damos las gracias al Señor y damos la bienvenida también a aquellos que nos ven a través de nuestro canal en YouTube. Creemos desde este momento en que la palabra que hoy vamos a predicar desde este lugar tocará y transformará corazones y logrará el propósito por el cual es enviada, que es transformar nuestras vidas. Así lo creemos desde ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy estaremos trabajando, ¿verdad? Vamos a continuar parte de la línea de pensamiento que estuvimos trabajando ayer en nuestra charla, ¿verdad? De manejando mi presente. Y creo que es importante que entendamos 3 principios de los que ayer hablamos. Se los voy a compartir para aquellos que no estuvieron aquí ayer. Cada situación, cada evento en nuestra vida tiene 3 puntos desde donde podemos mirar la situación. Ayer hablamos de estos 3. Los que estén aquí lo pueden decir conmigo. ¿Cuáles son los 3 puntos? El primero es el físico, el segundo, el espiritual, y el tercero, el emocional. Físico, espiritual y emocional. Cada situación tiene 3 ángulos desde donde podemos ver la situación. Lo que está ocurriendo físico, qué está pasando, lo emocional, cómo eso que está pasando a mí me afecta, cómo yo reacciono a eso que allí está pasando. Y lo tercero es lo espiritual, no por ser lo último, ¿verdad? Es lo menos importante, todo lo contrario. Y cuando hablamos de lo espiritual en lo que está pasando, no necesariamente estamos hablando de que haya, ¿verdad?, un plan del enemigo, sino que estamos viendo desde la perspectiva de Dios. ¿Qué Dios está viendo en eso que está pasando? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué Dios quiere que entendamos de esa situación que ahí está pasando? Y hoy voy a continuar esa línea de pensamiento, y el tema para el mensaje de hoy es mantén la calma en la tormenta. Mantén la calma en la tormenta. Mantén la calma en la tormenta. La realidad es que yo no sé si usted se dio cuenta, pero esta mañana, alrededor de las 5 de la mañana, bueno, probablemente estuvo lloviendo toda la madrugada, pero a las 5 cuando nosotros abrimos los ojos estaba cayendo un diluvio. Mucha agua, mucha lluvia, mucho viento. De hecho, parecía así como medio tormentoso, ¿verdad? Esta última semana ha estado lloviendo, y cada vez que llueve, no solamente llueve, sino que hay cambios abruptos. De momento está haciendo sol, como ahora, después de que llevó toda la mañana lloviendo, ahora vemos que está haciendo sol. Ahora está empezando a nublarse un poquito, pero cuando entramos aquí estaba haciendo sol, parecía un día normal. Digo, no es que los días de lluvia sean días, ¿verdad?, fuera de lo normal, pero la realidad es que llover como ha estado lloviendo en estos días no es usual. Llueve fuerte, llueve con viento, con ráfagas de viento, y de momento todo se calma. Y de momento vuelve y llueve, vuelve y hay viento, y vuelve y se calma. Y la realidad es que todos alrededor del transcurso de nuestras vidas hemos tenido momentos que han sido así. Hemos tenido momentos de sol, momentos en donde hemos tenido tranquilidad, donde nada se está moviendo, donde lo que se está moviendo es bueno y simplemente está todo calmado. Y de momento tenemos momentos en que comienza a llover, comienza a hacer viento, y la realidad es que físicamente todos afrontamos situaciones como esta. Emocionalmente, cambios abruptos como estos, ¿verdad?, tocan nuestros sentimientos, nuestras emociones, muchas veces crean inseguridad. Cuando usted, ayer hablábamos y mencionábamos un ejemplo, cuando usted no procesó el evento del huracán, probablemente hay muchas personas que todavía cuando llueve o comienza a llover, como ha llovido en estos días, y comienza a hacer viento, a su memoria vienen los recuerdos del huracán, vienen los recuerdos de los eventos que vivieron, de cómo se sintieron, ¿verdad? Y arrastra esa serie de emociones que en ese momento se vivieron, que no es lo que estamos pasando ahora, pero la realidad es que nuestras emociones se alteran y traen esos recuerdos. Y le traigo todo esto para llevarlo a un texto bíblico y que podamos aplicarlo en la enseñanza de hoy. Acompáñeme por favor en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Este texto también se encuentra en Marcos y se encuentra en Lucas 8 también. Más adelante vamos a ver en qué parte de Lucas 8 se encuentra, pero vamos a leer ahora Mateo 8, versículos 23 al 27. Voy a leerles la nueva versión internacional. Para aquellos que usan la aplicación pueden cambiar las versiones, pues voy a estar leyendo la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba durmiendo.
Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Pero Jesús les contesta, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y yo quisiera que de ese texto usted pudiera circular o subrayar, marcar algunas palabras. Dice la palabra que comenzó a haber una tormenta y que se estaba inundando la barca. Así que yo quiero que usted entienda que no era solo el hecho de que ellos tuvieran miedo por lo que allí estaba pasando, sino que es que se le estaba metiendo agua al barco. Que Jesús estaba durmiendo. Y lo tercero es que Jesús al dormir le dice, hombres de poca fe. Y sobre esos puntos es lo que vamos a hablar. Y yo quiero que usted entienda el panorama. Cristo se monta en una barca. Y usualmente Cristo se montaba en una barca y predicaba a veces desde una barca para poder crear una distancia entre la multitud y él. Yo no sé si usted recuerda, varias semanas atrás estuvimos hablando sobre el evento donde van a 4 amigos a llevar a los pies de Cristo para que pueda recuperar el mover, ¿verdad? Y dice la palabra en ese texto que estábamos leyendo que estaba tan llena la entrada que tuvieron que hacer un rodo por el techo. Y yo quiero que usted entienda que cada vez que Jesús se sentaba a predicar, este era el ambiente que se creaba, donde la gente con sed y con necesidad abrumaban a Cristo. Así que habían ciertos momentos y cuando Cristo tenía la oportunidad, tomaba una barca y se metía en el agua. Hay algunos pensamientos teológicos que dicen que Cristo también hacía ese movimiento de montarse en la barca, porque cuando usted habla en una barca, el agua y el rebote de su voz sobre el agua ayuda a amplificar el sonido y a que se oiga mucho mejor. Pero independientemente de este punto, lo que yo quiero que usted entienda es el escenario. Cristo está montado en una barca, había salido de la orilla, era Cristo quien había dado la instrucción para que se montaran y pudieran ir al otro lado. Búsquese Lucas 8 un momento, porque quiero que usted pueda ver, quizás en este texto que leímos aquí, no está la instrucción clara de Cristo de vamos al otro lado. Simplemente dice que se montaron, que se subió a la barca y que sus discípulos lo siguieron y que de repente surgió la tormenta. Pero cuando usted busca Lucas 8, el versículo 22, dice, un día Jesús subió con sus discípulos a una barca y Jesús le dijo, crucemos al otro lado del lago. ¿Por qué para mí es importante que entendamos que es Cristo quien da la instrucción de que se suban a la barca y que crucen del otro lado del lago? Porque es Cristo quien está diciéndole a sus discípulos, vamos a montarnos, vamos a cruzar del otro lado. Quiere decir que el evento de la tempestad, y es la razón por la que Cristo está ahí tranquilo, la tempestad que podía desarrollarse no iba a impedir que la instrucción de Cristo de cruzar al otro lado se anulara. O sea, Cristo les dice, móntense en la barca y vamos al otro lado, y si Cristo lo dijo, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero los discípulos se enfocaron en el evento que allí estaba pasando. Y si eso lo pasamos a la gráfica que vimos ayer, ¿se acuerda de la situación y los 3 puntitos? Estamos viendo que hay una situación, hay una tormenta. Pero si vamos al área espiritual, tenemos que darnos cuenta qué había dicho Dios sobre esa tormenta. Cristo no le había hablado de que había una tormenta, pero Cristo les había dicho que iban a cruzar al otro lado. Y yo quiero que tú entiendas que hay situaciones y hay eventos en tu vida en los que vas a recibir una palabra, pero antes de que la palabra que tú recibiste se concrete, te puedes encontrar con tormentas en el camino. Y muchas veces pensamos que la tormenta tiene tanto poder y tanta capacidad para detener lo que ya Dios dijo, cuando eso no es cierto. Y la realidad es que la tormenta, viendo la silueta, la figura de las 3 áreas, la tormenta tiene una repercusión emocional en mi vida, porque la tormenta crea inseguridad.
La tormenta crea miedo. Fíjese con lo que Jesús los confronta a sus discípulos. Les dice: ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Y la realidad es que nos vamos a enfrentar en nuestra vida con eventos que van a causarnos miedo. Pastor, ¿es malo sentir miedo? No es malo sentir miedo. Vives en un cuerpo que está lleno de emociones, que tiene sentimientos, y es normal que en medio de una tormenta tú puedas sentir miedo. Si quiere que se lo ponga con otro ejemplo, vaya en su mente a la historia de Moisés. Cuando van al desierto, cuando van camino al proceso de libertad, va Moisés ahí delante del Mar Rojo, y ¿sabe qué hizo Moisés? Oró a Dios porque el mar estaba delante de ellos y no podían cruzar. Sin embargo, Moisés tenía una promesa sobre sí, una palabra que decía: tú eres el que vas a libertar a mi pueblo, vas a salir y vas a conquistar la tierra prometida. Y fíjese una cosa: antes de Moisés pararse delante del Mar Rojo, antes de que el Mar Rojo se abriera, antes de que Moisés orara, habían ocurrido las plagas, había ocurrido la repartición de las prendas. Dice la palabra que todas las mujeres dieron oro y plata y todas las prendas para que el pueblo saliera con riquezas de allí. Eso eran señales evidentes de que el favor de Dios estaba con ellos, ¿sí o no? ¿Sí? Sin embargo, llega una tormenta. En este caso, llegan a un punto en donde el miedo llega a su corazón y a su mente, y quizás aún teniendo todas las señales, parece imposible que se cumpla lo que Dios dijo. Y la realidad es que es el proceso de la tormenta o del desierto el que provoca en nosotros que podamos tomar control sobre nuestras emociones y que podamos creer por fe sobre lo que está sucediendo. O sea, pastor, que a Dios le agrada que yo pase por tormentas. No se trata de que a Dios le agrade, se trata de que tú aprendas. Porque la realidad es que si nuestra vida, si nuestra salvación, si lo que nosotros vamos a hacer a través de Cristo es por fe, no todo el tiempo nuestros ojos van a ver el camino derechito. Hay momentos en que vamos a ver piedras de tropiezo, vamos a ver un mar rojo delante de nosotros, vamos a ver una tormenta, y no necesariamente nuestros ojos o lo que está ocurriendo físicamente se va a parecer a lo que Dios había dicho, pero hay que vivir creyendo en que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Gracias, Señor. Le voy a poner otro ejemplo. Ayer lo utilizamos y creo que tiene que ver con esto. Imagínese la vida de José. Antes de pasar todo el martirio de sus 15 años hasta el proceso de gobernar, Dios le revela un sueño teniendo 15, 16 años y le dice, le muestra que su familia se va a inclinar ante él. Le muestra las estrellas y le muestra que van a estar inclinadas ante él. Queriendo decirle, y su papá interpretándole, o sea que nosotros vamos a inclinarnos ante ti. Ese fue el sueño que le mostró Dios a José. La pregunta ¿es en ese momento que se cumple? No. Tuvo que pasar por varias tormentas. Tuvo que ser tirado a un pozo, tuvo que ser vendido como esclavo, tuvo que pasar a administrar la casa de Potifar y luego ser calumniado y metido a la cárcel. Pero todos fueron parte del proceso para que él pudiera mantenerse firme en una sola área, en su fe. Y la tormenta fue poco a poco moldeando el carácter para que las emociones de los eventos no controlaran lo que Dios, o la manera de ver lo que Dios dijo, sino mi fe sobre lo que Dios dijo. Y yo quiero que entiendas que necesitas aprender a mantener la calma aunque estés en medio de una tormenta. Que tus emociones no pueden determinar el creerle o no a Dios, sino tu fe sobre lo que Dios dijo. La realidad es que vivimos dentro de un cuerpo que tiene sensibilidad, que tiene emociones, que tiene sensaciones,
y que muchas veces lo que vamos a estar sintiendo, viendo o quizás nuestras emociones percibiendo es totalmente opuesto a lo que Dios dijo, pero tenemos que aprender a mantener la calma en medio de la tormenta, porque es eso lo que mantiene mi fe enfocada en lo que Dios dijo. Así que vemos un Cristo que se aparta de la multitud. Probablemente se apartaba de la multitud porque quería un tiempo de descanso. Pastor, ¿cómo usted puede llegar a esa conclusión? Porque está en medio de una tormenta y está durmiendo. Y dígame usted si usted pudo dormir el día del huracán. Difícil dormir. La pastora durmió. Pero la realidad es que cuando usted está consciente, claro, de lo que allí está pasando, es difícil que usted mantenga control sobre sus emociones. Pero Cristo estaba seguro, primero estaba seguro de que ese no era su final. Aunque hubiese una tormenta, Cristo sabía que su final no era morir ahogado, sino era morir en una cruz. Por eso puede mantener la calma. Hay una enseñanza en medio de esto para los discípulos, para usted y para mí. Y es que cuando estamos seguros, cuando estamos claros de cuál es nuestro propósito, aún la tormenta no nos quita el sueño. Cuando usted está claro en su propósito, aún la tormenta no le quita el sueño. Así que estaba ahí recostado, estaba buscando descansar, estaba buscando recuperar energía. Por eso vemos que puede estar durmiendo ahí tranquilamente. Se forma la tormenta y los discípulos entonces tienen miedo. ¿Es normal o no es normal que tengan miedo? Es normal, es completamente normal. Si usted está en un barco, en una barca de madera, óigame, si usted está en un crucero de metal, de acero, con el tamaño y la estabilidad que tiene un crucero en el mar, y usted nunca ha pasado, nosotros la primera experiencia que tuvimos de irnos de crucero, tuvimos mal tiempo, y quizás no se sentía tan drástico, pero no había quien se metiera a la piscina porque el agua se salía de la piscina por el movimiento del barco. Y quizás usted no iba caminando, tambaleando y agarrándose de las cosas, pero ciertamente había una inestabilidad. Y eso era en un crucero, en este tiempo, de metal, con tecnología. Ahora imagínese el vaivén de un barco de madera en medio de un huracán. Hermano, se altera cualquiera. Hay razón para tener miedo. No le quito el que haya razón para tener miedo. Si algo aprendimos ayer es que no podemos negar la realidad que tenemos de frente. No podemos decir que no había tormenta y que por yo decir que no hay tormenta, no va a haber tormenta. Yo tengo que ser honesto, claro y transparente conmigo. Hay una tormenta, se está metiendo agua. Lo que no puedo permitir es que mis emociones me quiten del norte por el cual yo estoy ahí. Tengo que darme cuenta que aunque se esté metiendo el agua, gritar, correr menos es una opción, gritar tampoco. Necesito en ese momento ir a la fuente del conocimiento. Por eso los discípulos van donde Cristo. Maestro, nos estamos ahogando, auxilio, socorro. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Hubiesen dicho algunos discípulos. Están en el medio del mar. Pero van donde Cristo. Por eso van y despiertan a Cristo. Porque cuando usted y yo sentimos miedo ante la tempestad, el huracán, la tormenta que estemos pasando, aunque quizás no tengamos la suficiente fe para ver más allá de la tormenta, si el problema es que tenemos miedo y que nos falta la fe, los discípulos nos enseñaron cuál es el camino correcto. Hay que ir a Cristo. Hay que ir a la fuente. Señor, ¿se acuerda del diagrama de ayer? La situación y voy a Dios. ¿Qué tú quieres con él? Porque el problema de cuando tomamos decisiones sobre algo físico sin primero consultar a Dios es que nos corremos el riesgo de que tomemos decisiones incorrectas. Por eso Moisés, delante del Mar Rojo, aún teniendo la palabra, ¿qué hace? Se inclina y ora. Y Dios le contesta: no es momento para orar,
hay una palabra puesta sobre tu vida. ¿Qué tienes en tu mano? Úsalo. Y es lo mismo que Cristo les contesta a sus discípulos. Oye, ¿por qué tienen tan poca fe? Lo único que Cristo en ese momento es quien se levanta y toma control de la tempestad. Y yo quiero que usted pueda pensar y que se pueda poner en el lugar de los discípulos en medio de esa barca. Y quiero que usted pueda desarrollar la suficiente confianza para saber que aquello que usted no pueda controlar, hay uno que sí lo puede controlar. Y es Dios. Los discípulos no pudieron hacer nada más porque se les estaba metiendo el agua, porque estaban desconcentrados, porque estaban aterrorizados por el miedo que los invadía en ese momento. Pero fueron donde Cristo. Y Cristo tomó el control. Y en medio de la tempestad que tú te encuentras, si hay algo que necesitas saber, es que correr en la dirección opuesta a Cristo no es una alternativa. Necesitas correr a Él. Solo Cristo puede calmar la tempestad. Solo Cristo puede calmar la tempestad. Así que aunque sientas miedo, recuerda, por favor recuerda, tus emociones no pueden determinar tu futuro. Necesitas ir a Cristo. Si dejas que tus emociones, el sentirte bien, el sentir miedo, el sentir emoción o el no sentir nada, determine el rumbo de tu vida, constantemente vas a estar llorando las decisiones que tomes. Porque no vivimos solo por emociones. Las emociones son parte de, pero las emociones no controlan nuestro futuro. De hecho, cuando tomamos decisiones por emociones, realmente nos damos cuenta que lamentamos las decisiones que tomamos. Y ayer compartimos un ejemplo sobre tomar decisiones por emociones, y es comprar por impulso. Cada vez que vamos y compramos por impulso, estamos comprando por una emoción. Algo se nos metió, algo del anuncio, algo de la promoción se nos metió en el corazón y en la mente, y creó en nuestra mente la posibilidad de necesitar eso. La pregunta es, ¿tu vida antes de tenerlo era funcional? ¿Sí o no? Probablemente sí. Entonces, ¿lo necesitaba? ¿Sí o no? Probablemente no. Hay cosas que necesitamos porque mejoran nuestra calidad de vida, pero la mayoría de las cosas que compramos, las compramos por la emoción. Los compramos por la moda, las compramos por lo que otro hizo. No las compramos por una verdadera necesidad. Y quiero que entiendas esto con este simple ejemplo, porque este es el ejemplo más básico de tomar decisiones solo por emociones. ¿Tienes coraje con alguien? No es el momento para hablar. No es el momento para decidir hablar. No es el momento para resolver la situación. Hay que esperar a que las aguas bajen a un nivel normal, donde tu mente se clarifique y donde puedas hablar con juicio, donde tus emociones no estén al 100% y donde tu mente esté clara de lo que quieres hacer o decir. Así que me hice esta pregunta: ¿por qué Cristo les dice hombres de poca fe? ¿Por qué Cristo les dice hombres de poca fe? Cuando vemos Lucas 8:22, que lo leímos ahorita, Cristo había dado una instrucción de que fuéramos al otro lado del lago. Es la misma historia, pero la estamos viendo por escritores diferentes. Pero este detalle de que sea Cristo quien diga vamos del otro lado, es el detalle que hace que ellos no puedan creer en que iban a sobrepasar las circunstancias. Y yo creo que es el punto en donde muchos de nosotros a veces nos encontramos, que quizás hemos visto el favor de Dios, que quizás hemos creído una palabra que Dios ha dicho para nuestra vida y nos comenzamos a mover, pero una vez comenzamos a tener las primeras piedras de tropiezo, entonces dejamos de creer que Dios fue quien dio la instrucción de ir al otro lado. Y es eso lo que mengua nuestra fe. No es el hecho de no tener miedo, es el hecho de dudar que éramos capaces de ir al otro lado. Y si seguimos utilizando el ejemplo de Moisés,
El problema de Moisés no fue el hecho de no tener las capacidades o las habilidades físicas para ser el líder de aquel pueblo. Es el hecho de que él nunca se vio como el capaz de poderlo hacer. Y es el problema que tiene nuestra fe. No es lo que Dios diga, es cómo yo me veo con respecto a lo que Dios dijo. Si Dios me dijo que era el libertador, si Dios le dijo a Moisés que era el libertador, si Él le dijo que eres tú quien vas a hablarle al faraón, ¿por qué estás poniéndole peros a lo que Dios dijo? Que tú te sientes gago, ok, que tú no hablas fluido, perfecto, pues está bien, vamos a enviarte a Aarón, pero el hombre escogido eres tú. Entonces vemos que Dios se le aparece como una zarza ardiente. Vemos que Dios tiene una relación tan especial y profunda con Moisés. Pero aún así Moisés, en medio de la dificultad y en medio de sentirse incapaz, decide relevarse de la responsabilidad y decir, bueno, Señor, yo no sé hablar, yo no esto, yo no lo otro. Y comienza a poner peros. Y donde está el problema de fe no es en lo que estés sintiendo, sino en poner eso que estás sintiendo como una excusa para no cumplir con lo que ya Dios dijo. Cristo le había dicho, vamos al otro lado. Y yo quiero que tú entiendas algo. Dios te va a dar instrucciones para que hagas algo. Y ¿sabes qué? Desde el principio no te va a decir lo que va a pasar completo en el trayecto. Porque si Dios te dijera todo lo que vas a pasar en el trayecto después de haberte llamado, ni arranca, no das el primer paso. Si Cristo les hubiese dicho, vamos del otro lado, pero pónganse los chalecos salvavidas, amárrense al asiento y estén preparados porque en cualquier momento comienza a soplar el viento, comienza a meterse el agua en la barca, pero no se preocupen que vamos a llegar. No hubiesen salido. Y usted tiene que darse cuenta que tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y a saber hasta qué punto yo puedo permitirle a mi cuerpo que tome control sobre lo que Dios dijo. Y Dios ha prometido manifestarse y glorificarse en medio de mis debilidades. Si de algo Dios está claro, es que hay áreas en mi vida donde yo soy un cero. Dios está claro de eso. Pero Dios no quiere que yo tenga un 100 en todas mis áreas. Dios quiere usar mis fortalezas y que las debilidades se las ponga en sus manos para que Él pueda manifestarse en medio de ellas. Es que Dios a veces actúa de forma ilógica para usted y para mí. ¿Cómo llama a un hombre tartamudo para que se pare delante del faraón y diga, me voy a llevar al pueblo y es ahora? Es difícil de pensarlo, porque usted y yo pensaríamos, él no tiene las cualidades para pararse delante de aquella gente y decirle que nos vamos. Él no tiene las capacidades para pararse delante del pueblo y decirle, Dios ha dicho que nos vamos y nos vamos ahora. Porque dentro de nuestra lógica, una persona con deficiencia para hablar, es imposible que se pare delante a dar instrucción. Y usted y yo lo hubiésemos descartado. El problema es que es esa misma mentalidad la que hace que muchas veces nos descartemos nosotros mismos. Es esa la mentalidad que hace que nos descartemos. Saber mis debilidades, saber mis situaciones, saber mis problemas, saber que hay miedos que tengo, que hay áreas donde no quiero enfrentarlas sencillamente porque sé que van a causarme dolor. Y Cristo te va a dar una instrucción para que simplemente pases por el proceso de enfrentarlo. Cada área de tu vida que no estés dispuesto a someterla al proceso del desierto, de la tormenta, de la prueba, es un área que se queda sin Cristo tomar control. Y a lo mejor puedes fallar en tu fe, pero si en vez de tirarte del barco y buscar algo como salvarte, decides quedarte en la barca y decides simplemente ir donde Cristo y decir, Señor, nos estamos ahogando, ayúdanos. Hay uno que se va a levantar. Y hay uno que te va a asombrar, que aunque lleves 3 años con Él sirviéndole, que aunque lleves 10 años con Él sirviéndole, puede levantarse en medio de la tormenta y hacer algo que tú mismo digas, genuinamente Dios está conmigo. Ciertamente Dios puede manifestarse en medio de mi problema. ¿Tú no te has dado cuenta que en medio de tus problemas, de tus dificultades, es el espacio que Dios tiene para decir, ¿sabes qué? No pudiste sin mí. Sin mí no puedes.
Y a veces puede sonar contradictorio, pero yo prefiero ser dependiente de Dios que autosuficiente. Porque en mis decisiones y mi experiencia personal de mi propia vida, lo que he vivido, me ha dejado saber que cada vez que decido algo sin contar con Dios, fracasa. Y no es que todos mis fracasos hayan sido por tomarlo fuera de Dios, ¿sabe? Hay algunos fracasos que simplemente son experiencias y son cosas por las que tenemos que pasar. Pero hay otros que son la consecuencia de decidir sin contar con Dios. Y yo he aprendido que los momentos en que simplemente he decidido creer, aunque parezca que no hay nada, son los momentos en que Dios me demuestra, ¿viste que era posible? Yo te lo dije. Si yo estoy contigo, ¿por qué no confías? Y son los momentos que todos debemos anhelar tener. Que son los momentos que quizás emocionalmente nos duelen, pero que espiritualmente nos hacen crecer. Son los momentos que emocionalmente sacuden y nos ponen a temblar las rodillas, pero que espiritualmente nos fortalecen y nos conectan más. Esa experiencia de ver a Cristo levantarse y decirle al mar y decirle al viento, cálmate, realmente pone en tu corazón una sensación distinta y fortalece una fe y crea una fe en ti de una manera distinta, porque ya no crees por lo que otros te dijeron, ya no crees por lo que el pastor predicó, ya no crees por lo que el pastor enseñó, ya no crees por lo que hablamos en las charlas, ya no crees por el estudio bíblico, ahora crees por una experiencia. Y hay momentos que tienen que pasar duros y difíciles en nuestra vida. Son los momentos que le preguntamos al Señor, Padre, ¿por qué? Los momentos del por qué son los momentos en los que Dios dice, porque yo quiero que me conozcan. Los momentos de por qué, de nuestra pregunta, de nuestro cuestionamiento a Dios, son los momentos en los que Dios nos dice, porque yo estoy aquí y no acudiste a mí. Pero Señor, ¿por qué permitiste? Yo no permití, tú no pediste. Los discípulos podían haberse quedado tambaleándose y sufriendo, pero decidieron ir donde el que sabía que podía resolver el problema. Y hay veces que nos quedamos en la tempestad y hay veces que queremos estar en la tempestad. Cristo nos mandó a ellos a ir al otro lado, y cruzando al otro lado, siendo obedientes, fue que pasaron por las tormentas. Pero hermano, hay momentos en nuestra vida en que somos nosotros los que nos metemos en la tempestad. Hay problemas que nos metimos solitos. Hay momentos que se nos está inundando el barco y Dios te dijo, ¿y quién te mandó a que te metieras al barco? Yo nunca te dije que entrara. Pero aún en medio de esa circunstancia, aún siendo ese el problema, Dios siempre ha estado dispuesto para que cuando clamemos, nos escuche. Para que cuando le busquemos, le encontremos. Para que cuando llamemos, recibamos respuesta. Así lo dice su palabra. Y si su palabra lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, tengo que esperar en que así es y en que así va a ser siempre. Porque perfectos todavía no vamos a ser. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado y cuando vengamos a reinar junto con Cristo, ese es el nivel de perfección. Mientras eso no ocurra, vamos a estar tropezando con nuestra propia carne. Vamos a estar teniendo el conflicto dentro de nosotros. Pero si algo quiero que te lleves hoy en tu corazón es que es normal que en medio de la tormenta sientas temor. Lo que es indispensable es que acudas a Cristo cuando estés en la tormenta. Eso no puedes dejar de hacerlo. Si estás en la tormenta, por tu culpa o simplemente por obediencia, si lo que sientes es miedo dentro de ti, si a lo mejor tu fe te está faltando, hay un solo camino al que ir, a los pies de Cristo. Aquel que ha prometido fortalecernos. Aquel que murió en la cruz y que cuando murió dijo, no se vayan hasta que el Espíritu Santo no venga con ustedes, porque les he prometido un consolador.
habrá alguien que necesite consuelo. Habrá alguien que haya necesitado consuelo. Habrá alguien que ha sentido que la tormenta ha sido tan fuerte que todavía llora, todavía sufre los estragos de la tormenta. Porque usted se dio cuenta de algo después de María. Que el huracán no es solo el huracán, es lo que queda después del huracán. Y todavía después del huracán lo estamos viviendo. Y yo quiero que usted entienda que en medio de la tormenta o después de la tormenta, lo único que nos da la fortaleza suficiente para seguir adelante es uno solo, y es Él. El único que puede mantener nuestra mirada enfocada en lo que Él dijo es nuestra fe en Él. Porque las circunstancias físicas a lo mejor no nos ayudan. Nuestras emociones a lo mejor no nos ayudan. Pero la dirección de Dios en mi vida puede hacer que las cosas físicas y mis emociones pierdan algún sentido y cobre valor lo que Dios dijo para mi vida. Gracias, Señor. Necesitas aprender a confiar. Necesitas aprender a confiar. Si hay algo que la tormenta y el proceso de la tormenta hizo, es que aquellos discípulos se asombraran y dijeran: ¿quién es este hombre? Que los vientos y la tempestad, que hasta los vientos y la tempestad se sujetan. ¿Quién es este hombre? Y necesitas aprender a confiar. Aprender a confiar en las capacidades y en las promesas de Dios. Aprender a creer que para Dios todo es posible. Que por el hecho de que tú no lo puedas hacer no significa que nadie más lo pueda hacer. Hay uno que es capaz de hacerlo. Y que si tú pides, entonces Él interviene. Que para Dios no hay imposible. Necesitas aprender a confiar. Si hay algo que te va a ayudar a mantener la calma en el proceso de la tormenta, quizás no es la fe, es la confianza. No es lo mismo tener confianza que tener fe. La confianza es de ahora, del momento, pero la fe es a largo plazo. Y yo no puedo pensar en fe cuando hoy todavía no siento tranquilidad. Dice que la fe es la certeza ¿de qué? ¿De qué es la fe? Dígame la definición de fe según la palabra, por favor. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe tiene que ver con el futuro, es de lo que se espera. Hoy necesito vivir con confianza. Hoy necesito mejorar mi relación con Él. Hoy necesito poder creer que Dios es capaz de hacerlo. Eso es el pilar para poder desarrollar fe. Yo no puedo tener fe en que Dios me ha prometido algo y lo va a cumplir mañana si hoy no puedo tener la confianza para depositarme en Él. Necesitamos aprender a tener fe. 2 textos más y con eso cerramos hoy. Búsquese Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. Wow. La palabra me compara, cuando yo desarrollo mi confianza en Dios, como aquel árbol que está puesto en el lugar correcto, donde sus raíces están conectadas al agua. Pero mira unos elementos que menciona el texto. Dice
no teme que llegue el calor, porque el calor trae consigo sequía y la sequía trae la muerte para un árbol o una planta. Pero cuando el árbol está puesto en el lugar correcto y sus raíces están en la dirección correcta, no temes de que haya o de que no haya. No temes de las temporadas, no temes de lo que está pasando, porque hay algo que se estableció concreto en ti, que fue la confianza en Dios. Y ya tu confianza en Dios no depende de lo físico ni de las emociones, depende de tu simiente y de lo que Dios dijo. Tu confianza se convierte en las raíces que le dan estabilidad a tu vida. Wow, gracias, Señor. La confianza se convierte en las raíces que da estabilidad a tu vida, donde desarrollan la ruta correcta para alimentarse y para que los momentos o las etapas que estemos viviendo en nuestras vidas no determinen lo que va a pasar con nuestras vidas. Tus raíces te dan estabilidad. Las raíces te dan confianza. Se acercan al canal correcto. Son las que nutren y te mantienen seguro. Mira lo que dice: en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Si hay algo que tu confianza provoca, es que otros que están mirándote te utilicen como ejemplo. Porque ya las temporadas no cambian tu manera de ver a Dios. Tus emociones no cambian tu manera de ver a Dios. Pero hay gente a tu alrededor que está mirando. ¿Y por qué te digo que la comparación de dar fruto con aquellos que están a tu alrededor? Porque si algo tiene como propósito el que usted y yo nos acerquemos a Cristo, es poder multiplicarnos. Y hay gente allá afuera que está mirando cómo usted y yo reaccionamos a las temporadas, a las tormentas, para validar que es cierto y real al Dios que usted y yo le servimos. Gracias, Señor. Búsquese Proverbios 3. Proverbios 3. Versículos del 5 al 6. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón. Esta es la Nueva Versión Internacional. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Si algo debes tener claro que tu confianza trae, es que no estás basado en solo en lo que tú sabes, sino en lo que Dios dijo. Porque hay cosas que cuando tu mente no sabe, cuando tu mente se expone a cosas que no sabe el resultado, el miedo es la consecuencia. Cuando nos exponemos a situaciones que no sabemos cómo reaccionar, el miedo nos arropa. Pero dice la palabra que cuando aprendemos a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no en nuestra propia inteligencia, Él se encarga de que el lugar por donde vayamos caminando sea llano. Cuando la palabra ahí menciona allanará tus sendas, es para que el lugar en donde tú camines sea liso, sea plano. Porque yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir al Yunque o ir a algún lugar de estos que tienen trillos en medio del bosque. En Bayamón está el Enrique Monaga. Pero es difícil caminar en medio del bosque, porque si hay algo que caracteriza los caminos o las veredas en medio del bosque es que no son planas. Y cansa el pie el doble de lo que caminar sobre una acera lisa puede cansar. Pero si algo te promete el Señor es que si tú estás dispuesto a confiar en Dios con todo tu corazón, es que los caminos por los que te toque caminar en la vida van a ser llanos
y llevadero. No que no hayan tormentas en medio de ellos, pero que si puedes confiar en Él, aún la tormenta más difícil por la que puedas estar pasando, tu caminar va a seguir siendo firme. Gracias, Señor. Mire cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Ese mismo texto, Proverbios 3, 5 al 6, en la traducción lenguaje actual dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma, pero este versículo es el que me impresiona, el versículo 6. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Involucra a Dios en todo lo que hagas y Él te va a ayudar en todo. Si hay algo que me impresiona es que Dios utilice la palabra todo. Porque cuando el Dios eterno, el de ayer, el de hoy y el de siempre, está dispuesto a decir todo, es todo sin excepción. Entonces quiere decir que lo único que yo necesito es aprender a poner mi confianza en Él, a que todo lo que yo haga lo proceso por sus manos y a que el resultado de todo lo que va a venir sobre mi vida va a ser bueno, independientemente de que me guste o no, porque hay uno que decidió prometerme que cuando yo pongo mi confianza en Él, Él me va a ayudar en todo. Fíjense algo, que no necesariamente es que todo va a ser bueno. Por eso Dios dice: te voy a ayudar. Si todo fuera fácil, no necesitábamos a Dios. Si todo fuera sencillo, no necesitábamos a Dios. Pero la palabra me promete, no que todo va a ser perfecto, me promete que Dios me va a ayudar en todo. Quiere decir que van a haber momentos en que yo no voy a saber qué hacer, pero ahí entra la ayuda de Dios. Que van a haber momentos en que yo no voy a saber qué decir, pero ahí entra la ayuda de Dios. Quiere decir que van a haber momentos en donde yo no sé cómo parar el viento, yo no sé cómo controlar la tormenta, pero si cuento y pongo mi confianza en Él, Él me va a ayudar a que la barca no se inunde. Gracias, Señor. Y quisiera cerrar con esta oración. Yo sé que todos a lo largo de nuestra vida hemos vivido momentos en los que nos sentimos como los discípulos en medio de esa barca, donde quizás lo que está pasando a nuestro alrededor no es lo que Dios nos dijo, no es lo que Dios nos prometió, no es lo que nosotros quisiéramos. Pero es momento de que nosotros como sus hijos aprendamos a tornar nuestra mirada en Él y a poner nuestra confianza en Él. Si hay algo que Dios nos ha garantizado, tanto en el ejemplo que vimos con los discípulos, como en Proverbios y en Jeremías, es que cuando ponemos nuestra confianza en Él, lo que para usted y para mí parece imposible, para Él es simplemente levantar la mano y hablar y pedir la calma. Y yo quiero que hoy tú pudieras orar conmigo. Ponte de pie. Permíteme orar por aquellos que están ahí en las redes sociales primero y luego oramos por ustedes. Tú que me estás escuchando a través de este mensaje, yo quisiera pedirte en esta hora que pudieras orar al cielo, que pudieras pedirle al Dios Todopoderoso, al que yo creo, confío y le sirvo, que intervenga en tu vida hoy. No sé por la tormenta que estés pasando, pero sí sé que el Dios al que yo le sirvo es capaz de hacer. Así que te quiero pedir que ores conmigo en esta hora. Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo reconozco que tú tienes el control de mi vida. Reconozco que eres el Hijo de Dios y que moriste por mí. Que al morir limpiaste mis pecados, que tu sangre limpia mis pecados. Hoy me comprometo a vivir una vida distinta, una vida de confianza en ti, donde pueda poner todas mis cargas en tus manos y aprender a vivir confiando de una manera extraordinaria en ti. Te doy gracias por tu vida y oramos al cielo para que tú te mantengas sirviéndole aún a la distancia, donde quiera que te encuentres, al Señor tu Dios con confianza. Amén.